Bueno, pues ya estamos aquí con la unidad 2 de prevención de riesgos laborales. En este caso vamos a ver legislación y organización. La primera unidad fue muy introductoria para manejar conceptos básicos y ahora ya nos adentramos pues en aquella normativa que es propia de la prevención de riesgos laborales. Siempre que tengamos que consultar algo de prevención de riesgos laborales tendríamos que acudir a ese tipo de legislación entendida en términos genéricos, generales. Ya os explicaré eso cuando esté en clase. Y la organización, cómo se organiza dentro de una empresa el servicio de prevención, la participación de las personas que trabajan en una empresa en materia de prevención. Bueno, también incluso cómo se reparten los deberes y los derechos dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales en una organización en la que estamos trabajando. Vamos a ver el índice. Ya sabéis que yo saco todo este material del libro, por lo tanto voy siguiendo el libro, pero veréis que durante el vídeo hay como una numeración de ciertos epígrafes que no se corresponden con lo que estáis viendo ahora y que es así como un poco loco. Es porque he cogido la numeración exacta del libro, de cada uno de los títulos, para que podáis seguir también el libro cuando estéis estudiando y cuando estéis repasando. Por lo tanto, no se corresponde con el índice, lo que pasa es que yo utilizo el índice de esta presentación pues de manera esquemática para que sea más fácil saber en un principio qué es lo que vamos a ver. Lo que no estoy viendo aquí, evidentemente, pues no entra al examen. Este tema ya empieza a ser muy importante dentro del proyecto que vamos a hacer con las tres primeras unidades, porque aquí ya vamos a aprender, como pone aquí abajo, a evaluar los riesgos laborales, que es una de las cosas que tenemos que hacer dentro de ese proyecto. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Para empezar, voy a dividir el vídeo en varias partes, o sea que va a haber varios vídeos de esta misma unidad. Lo digo porque el otro ya salió larguito y era de una unidad corta, pues no vamos a estar aquí una hora de vídeo, aunque podéis pararla cuando queráis, pero si es en capsulitas, mucho mejor. ¿Qué vamos a ver? Pues ya hemos dicho legislación sobre prevención de riesgos laborales y dentro de eso vamos a ver quién tiene obligaciones en esa materia. Por supuesto las va a tener la empresa, pero también las personas que trabajamos y va a aparecer un organismo de la administración pública que tiene pues también mucho que decir en materia de prevención, que es la inspección de trabajo. De ahí saldrá una actividad que haremos en clase. Veremos también la organización de la prevención en la empresa, ya he hablado de ello, de los servicios de prevención, de eso haremos otra actividad. Veremos cómo se organiza también la participación de las personas que trabajamos en materia de prevención dentro de la empresa. Y por último veremos la gestión de la prevención en la empresa, qué técnicas y qué principios se aplican. Y veremos por último eso que es tan importante, que vamos a hacer actividad y que además vamos a aplicar en nuestro proyecto, que es la evaluación en sí de los riesgos laborales. Bien, pues vamos allá. Punto 1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales. En el libro tenéis más normativa. Yo solamente he puesto unos ejemplos cuando se trata de reales decretos. Real decreto es esto, RD. Cuando veáis RD es un real decreto. Y veis que hay varios escalones, varios niveles. Aunque no están en el nivel adecuado, perfecto, sí que os digo ya que la normativa de la Unión Europea está por encima de la Constitución española, pero que dentro del ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de normas españolas, no hay nada más arriba que la Constitución, que la Constitución para poder desarrollarla se hacen leyes y que la ley principal que dijimos que había ya en la unidad anterior en materia de prevención de riesgos laborales es la Ley 31/1995. Aquí la tenemos. Para desarrollar una ley se utilizan reales decretos, que están a otro nivel más abajo, jerárquicamente. Aquí os he puesto tres ejemplos. El Real Decreto 39/1997 de Servicios de Prevención, el 486/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y el 485/1997 de Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que eso de las señales es lo que vimos en la última actividad que hemos visto en la unidad anterior y que conviene que sigamos teniéndola en mente para la unidad 4, para otro proyecto. De aquí no os explico mucho más porque entraré más en detalle, es más fácil explicarlo en clase. Y bueno, de esta legislación evidentemente surgen lo que ya hemos dicho, obligaciones. ¿Quién tiene que hacer qué en materia de prevención de riesgos laborales?
Si tenemos derechos laborales del tipo que sea y de prevención concretamente, es porque esto se transforma en una obligación, en un deber por parte de la empresa. Por eso tenemos el derecho garantizado. La Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales dice, de manera genérica, que el empresario debe proteger la seguridad y salud de los trabajadores con todos los medios a su alcance. Aquí no valen peros, no hay excusas, pero también dice que las personas que trabajamos tenemos obligaciones en materia de prevención, que no son todos derechos. Y entre nuestras obligaciones, aunque luego las veremos un poquito más desmenuzadas, están velar, según nuestras posibilidades, por nuestra propia seguridad y salud y también la del resto de personas que trabajan o que están afectadas por nuestro trabajo. Concretamente, las obligaciones de la empresa son, para empezar, evaluar los riesgos. Y esa evaluación de riesgos hay varios momentos en los que se hace. La primera no te la quita nadie, la inicial, cuando se va a empezar a trabajar. Ahí ya tienes que establecer, tal y como está estructurada tu empresa, cuáles son los riesgos que hay y eliminar todos los que puedas y proteger a la gente de los que no puedas eliminar. Pero también hay otra evaluación que es constante y periódica, porque pueden surgir nuevos problemas, sobre todo si se incorporan nuevas personas a trabajar, si se cambian métodos de trabajo, se introducen nuevas máquinas, o se abre otro nuevo centro de trabajo. Pueden surgir novedades y tendremos que ir reevaluando esos riesgos, no es algo estático. Además, hay un sistema para evaluar un riesgo lo grave que es. Y eso es lo que vendrá al final y que es importante de cara al proyecto primero que vamos a realizar. ¿Cómo vamos a evaluar los riesgos? Pues vamos a medir la probabilidad, por un lado, de que ocurra ese riesgo por la severidad, es decir, la gravedad de las consecuencias de sufrir ese riesgo. Por ejemplo, si yo me caigo por las escaleras de mi centro de trabajo, o mejor dicho, si el riesgo es caerse, porque existe una condición de trabajo que es que haya escaleras en mi centro de trabajo, por lo tanto existe un riesgo de caerme, ¿con qué probabilidad ocurre? Tampoco ocurre tan a menudo, ¿no? Si no, sería un poco torpe. Y también, si me cayera, ¿qué me podría ocurrir? Pues habrá una graduación para saber y evaluar esos riesgos y, por lo tanto, saber cómo actuar ante ellos. Bueno, eso lo dejo para el último vídeo. Seguimos. ¿Qué obligaciones tiene la empresa? Pues informar y formar, y a ser posible dentro del horario de trabajo. También tiene que proporcionar los equipos de trabajo que sean seguros y los EPIs, el equipo de protección individual, que ya dijimos que tenía que darlo, que fuera seguro en sí y hacer el mantenimiento adecuado. Y nunca te lo pueden cobrar. Eso tiene que ser coste de la empresa. Otra obligación, consultar a las personas que trabajan y permitirles su participación. Evidentemente, actuar en caso de riesgo grave e inminente, que algo vaya a ocurrir y que sea muy grave. Tiene que hacer la planificación de la prevención de riesgos laborales, que es el plan de prevención. Tiene que planificar y tomar medidas en caso de emergencias. Hay un plan de emergencias, que eso será el siguiente proyecto que hagamos con la unidad 4. Y tiene que llevar a cabo la vigilancia de la salud. Normalmente no la hace la propia empresa, sino que la contrata. ¿Y qué es la vigilancia de la salud? Bueno, pues yo eso os lo dejo ahí y os lo preguntaré en clase, a ver, mirando el libro, a ver qué resolvéis aquí. Además, esto eran obligaciones generales, pero es que resulta que no todo el mundo que trabajamos en las empresas o que trabajamos en una organización tenemos las mismas características. En las empresas tienen la obligación de evaluar los riesgos de un puesto de trabajo de manera específica atendiendo a quién lo está ocupando, porque hay colectivos que son especialmente vulnerables a determinados riesgos que a lo mejor otras personas no lo son. ¿Y quiénes son estos grupos? Trabajadores especialmente sensibles, quienes por sus propias características o estado biológico son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A unos que a lo mejor otras personas no, o a los riesgos que todo el mundo, pero de manera amplificada. Incluso puede que sea de manera temporal. No tiene por qué ser así para siempre. Es el estado de esta persona, biológico o psicológico. No tiene por qué serlo para siempre. Pero el caso es que
cuando una persona está atravesando por esta etapa o tiene esta nueva condición, hay que reevaluar los riesgos de su puesto de trabajo teniendo en cuenta su nueva condición. Evidentemente, los menores de edad, porque los menores de edad pueden trabajar. Hablaremos de eso en clase, claro que sí. Pues sí, los menores pueden trabajar, pero siempre que tengan 16 años como mínimo y que pues su padre, madre, tutor legal, quien sea, quien se haga cargo de esa persona, pues también lo autorice. Se les garantizará la especial protección debido a su falta de experiencia y formación para identificar riesgos. Bueno, se supone que una persona menor de edad no tiene la madurez suficiente, ni física ni psicológica, para ver o para desarrollar determinados puestos con determinados riesgos, entonces no se le debe permitir hacer ciertas cosas o determinados puestos o en determinados horarios o trabajar en determinadas condiciones. Bueno, pues ahora lo vemos. ¿Qué obligaciones tiene el empresario frente a estos dos colectivos? Primero, que tiene que evaluar los riesgos del puesto de trabajo teniendo en cuenta quiénes los están ocupando, o menores de edad o trabajadores especialmente sensibles. Luego, en el caso de que sean menores, hay que informar no solo a los menores, sino también a padres, madres, tutores, etcétera, de los riesgos que se han encontrado en ese puesto y las medidas adoptadas de protección. Y además, ya hemos dicho que los menores no pueden trabajar en determinadas condiciones, así que no pueden realizar ni trabajos nocturnos, ni peligrosos, ni nocivos, ni insalubres o que sean penosos en general. Siguiente colectivo. Pues las mujeres que están en situación de maternidad o lactancia natural. Hay determinados trabajos que pueden afectar negativamente o a esa mujer o al feto o a la criatura que están amamantando. Entonces, en esas circunstancias, que son biológicas y temporales, puede que haya determinados riesgos que sean especialmente graves en su puesto de trabajo para esa mujer. Así que el empresario tiene que tomar pues, una serie de medidas. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues reevaluar los riesgos específicos del puesto de trabajo teniendo en cuenta las nuevas características biológicas de esa mujer. Porque a lo mejor antes podía trabajar en puestos donde pudiera manejar cargas físicas y no había ningún problema, pero resulta que ahora está embarazada de 8 meses y ya no puede cargar peso de ningún tipo. Pues ahí ha surgido ya un riesgo que esa mujer no puede de manera temporal atender. ¿Qué más? Bien, el primer riesgo que desaparece es que si esa mujer embarazada estuviera trabajando en nocturnidad, de noche, eso tiene que desaparecer de su jornada. Tendría que trasladársele fija a turnos de día. Es decir, habría que adaptar su puesto y o su jornada. Mínimo lo de la nocturnidad tiene que desaparecer. Una mujer embarazada no puede trabajar de noche. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que habrá empresas en las que, bueno, pues por las características de la empresa, que a lo mejor puede ser que no sea tan grande, no se pueda trasladar a esa mujer a otro turno o adaptarle el puesto de trabajo. Sea imposible. Entonces, ¿qué se hace? Pues asignarle otro puesto que sea compatible con su nueva situación, su nueva condición, y que sea pues asimilado a la tarea que estaba realizando. Y ahora, lo mismo, ¿qué pasa si en esa empresa no existen puestos que pueda realizar esa mujer, pero bueno, pues sigue habiendo riesgos para su estado? Pues entonces lo que se hace es lo que comúnmente decimos darle una baja. Es una suspensión del contrato. Si no se puede asignar a esa persona a un nuevo puesto o no se puede adaptar el puesto que tenía, entonces se le suspende el contrato. La suspensión del contrato no es nada malo, no se le tira a la calle ni nada por el estilo, es que se va a su casa hasta que desaparezcan las condiciones adversas para ella, esos riesgos para su salud, bien porque ya ha dado a luz, bien porque ya ha terminado de su periodo de lactancia natural, o bien porque han encontrado la manera de solucionar lo de los riesgos de su puesto de trabajo, por el motivo que sea. Es lo que llamaríamos una baja. Bien, y vamos al último colectivo, que es especialmente vulnerable, el último colectivo de personas trabajadoras, que son aquellas que son contratadas por ETTs, por una ETT. ¿Hemos oído hablar de ese término, de la ETT? Gente que la han contratado para una ETT. Es que me ha contratado una ETT, es que estoy trabajando por medio de una ETT. Es una empresa de trabajo temporal.
No voy a explicar mucho más ahora, simplemente pongo en contexto porque de esto quiero también explicarlo un poquito más en clase y aparecerá también de nuevo, y lo recordaremos cuando estemos dando la parte de relaciones laborales, cuando veamos la relación profesional, la relación jurídica que existe en esta situación. Ya no hay solo una relación empresa-trabajador-trabajadora. Aquí se produce un triángulo, aparece una tercera empresa, que es la empresa de trabajo temporal, que es la que realmente contrata a la persona que trabaja, pero la persona que trabaja no va a desarrollar su puesto dentro de la ETT, sino que lo va a desarrollar en una empresa que es la empresa usuaria. O sea que la ETT hace como una cesión de esa persona para trabajar en otra empresa. Así que cuando hay ya dos empresas por medio, que una hace una cosa y en otra ocurre otra, podrían quedar diluidas ahí las obligaciones. ¿Cómo las reparte la ley? Pues la ley dice, obligaciones para la ETT. Tienen que informar de los riesgos y de las medidas de prevención y protección que se han adoptado en la empresa usuaria donde va a trabajar para que esta persona tenga seguridad. La vigilancia de la salud previa, que se debería hacer previamente, la vigilancia de la salud es el reconocimiento médico que se debería hacer, pues también es una obligación de la ETT. Ya me diréis si conocéis a alguien que haya trabajado en la ETT o si vosotros y vosotras habéis trabajado en la ETT, si eso ha ocurrido o no. Y si hay que entregar EPIs de manera previa para empezar a trabajar de una manera segura, pues entonces también lo debería hacer la ETT. Y entonces, ¿qué es lo que hace la empresa usuaria? ¿Cuál es su obligación si es ahí realmente donde voy a trabajar? Pues son los responsables de las condiciones de trabajo. Evidentemente, tú trabajarás en sus instalaciones, con sus maquinarias, con sus herramientas, con su sistema de trabajo, con su organización, con su sistema de supervisión, con sus horarios. Esas condiciones, que las vimos en la unidad anterior, son propias de la empresa usuaria y son quienes tienen que vigilar que estén en condiciones para que tú trabajes de manera saludable, por lo menos segura. Bueno, pues hemos acabado con las obligaciones de la empresa, incluso con las obligaciones específicas. Vamos a las obligaciones de las personas que trabajamos, que hemos dicho que también las tenemos. No solo tenemos derechos, también tenemos obligaciones. De manera genérica, corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que se adopten en cada momento, por su propia seguridad y salud en el trabajo, pero también por la de las personas que se ven afectadas por su trabajo. De manera más concreta, nos dicen que tenemos, es nuestra obligación, usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias, etcétera, que tenemos para trabajar. Es decir, lo que digo siempre, si yo tengo un soplete y con ese soplete tengo que soldar metales, el soplete no es para encenderme un cigarro, además de que no se puede fumar dentro de un edificio de trabajo, aunque podría ser que estuviéramos al aire libre. Pero vamos, que esa herramienta no está pensada para eso, por lo tanto no te la acerques a la cara, utilízala adecuadamente. Utilizar también correctamente los medios y equipos de protección que me ha dado el propio empresario. No solo las herramientas de trabajo, sino también lo que me da para protegerme en mi trabajo. Que no ponga fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad que lleven las máquinas, por ejemplo, y que las utilice correctamente. Que si veo algún problema de seguridad, de salud, que si veo que algo debería corregirse, veo un riesgo, debo informar inmediatamente a mi superior jerárquico directo, a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención o al propio servicio de prevención. Sí, bueno, evidentemente, si la autoridad competente, que la autoridad competente podría ser perfectamente un tribunal, un juez o jueza, o la inspección, si nos obligaran en la empresa a llevar determinadas pautas en materia de prevención o protección, pues estoy obligada a cumplirlas. Y además tengo que cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar que las condiciones de trabajo que hay sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y la salud de nadie, ni las mías, ni de quien esté trabajando conmigo, ni de nadie que esté en la empresa. Y ahora aparece ese tercer elemento que hemos dicho que no es que tengan obligaciones en sí, porque no forman parte de esta relación laboral, pero sí que van a vigilar
Eso es el papel de una inspección de trabajo. Se encargan, es un organismo, son públicos, es de la administración pública, y es el organismo encargado de vigilar que se cumpla la normativa relativa al mundo laboral. Específicamente en este caso estaríamos hablando de la materia o de la legislación, la normativa en prevención y protección. Por lo tanto, ¿qué funciones tiene? Pues visitar las empresas. ¿Cómo vas a ver lo que está ocurriendo en una empresa si no se planta allí a verla con sus ojos? Visitar empresas para vigilar que se está cumpliendo efectivamente con la normativa. Si ve que hay cosas que están mal, levanta actas. Son documentos que rellena diciendo qué infracción está habiendo y proponiendo la sanción que conllevaría. Puede que antes de levantar un acta, si esa infracción no es demasiado grave, podría realizar advertencias y requerimientos. Es decir, en un documento se dejaría por escrito, se constaría por escrito que ha observado en la empresa, se lo daría a la empresa y qué es lo que debe hacer para subsanar todo eso que ha visto y en cuánto tiempo, y que lo avisen para que vuelva a revisar y que esté todo bien, porque si no detrás sí que viene levantar el acta con la infracción y la sanción. Si ve algo muy grave, y es un término que utiliza la ley 31/95, el riesgo grave e inminente, es decir, que algo muy gordo va a pasar, que puede incluso morir gente y que es tan grave que podría ocurrir en cualquier momento a la de ya, entonces podría proponer la paralización inmediata de la actividad y el cierre temporal de la empresa. Y por último, tiene obligación de elaborar también los informes cuando se ha producido un accidente mortal o muy grave o grave en una empresa. Con todo esto, con los deberes de la empresa, los deberes de las personas que trabajamos y el papel, las funciones que tiene la inspección de trabajo, hay una actividad. Así que vamos a tenerla clarita, bueno, pues estos listados de obligaciones y de funciones para poder hacer esa actividad que la haremos en clase. Y de aquí ya pasaríamos al punto 2, que es la organización de la prevención en la empresa, y paro aquí el vídeo, que ya es larguito, para hacer otro nuevo. Hasta ahora.